Bueno, hoy completamos programa habilitándonos para dar el tercer parcial y el examen final. Vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, no es frecuente, pero tampoco es muy raro. Pero sí, aquí sí necesitamos nuestro alto índice de sospecha y necesitamos hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio buscando antecedentes. El diagnóstico de esta patología muchas veces solamente basado en sospecha, y siempre que uno entra a quirófano se titula como abdomen agudo quirúrgico. Y basado en la sospecha podemos tener un diagnóstico presuntivo. Pero un porcentaje muy alto, el diagnóstico es intraoperatorio. Y es la isquemia mesentérica aguda o trombosis mesentérica aguda y crónica. La isquemia mesentérica consiste en la reducción del flujo sanguíneo en las áreas donde la sangre es suministrada por la circulación esplácnica, principalmente intestino delgado y grueso. Ya pensando en la circulación esplácnica, ya nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Por eso que somos médicos clínicos. Si nosotros decimos circulación esplácnica, ya pensamos en que las complicaciones de esa alteración va a ser un órgano, un sistema o dos de inicio. ¿Y cuál serían? El sistema renal. Porque si hay alteraciones en la circulación esplácnica, el primer órgano en resentirse va a ser el riñón, presentando una insuficiencia renal. Porque este cuadro produce trombosis, produce isquemia, y estas trombosis, esta isquemia va a lesionar el sistema de filtración renal en los estamentos que tiene. Tubo contorneo proximal, distal, asa de Henle, y el paciente va a entrar muy pronto en una insuficiencia renal propiamente dicha. Y otro órgano, aparato, sistema que se va a alterar es la parte respiratoria. Siempre que escuchemos decir alteración de circulación esplácnica, pensemos en esos dos sistemas primero. ¿Por qué la parte respiratoria? Porque el paciente con una trombosis, con isquemia, ¿qué va a tener? Parálisis intestinal, ausencia de peristaltismo. Y si hay ausencia de peristaltismo, ¿qué va a pasar? Distensión, acúmulo de contenido, secuestro de líquido, el famoso tercer espacio de que hablan mucho los cirujanos, los médicos internistas. Entonces esa distensión, el producto de esa éstasis del contenido intestinal, proliferación bacteriana, acúmulo de gases, vienen los aeróbicos, los anaeróbicos, todos. Y esa distensión, ¿qué va a producir? Elevación del diafragma. Y esta elevación va a llevar a una disminución del espacio, del espacio torácico, y por tanto alteraciones en la parte mecánica respiratoria. ¿Ven? Así de sencilla es su fisiopatología de este cuadro. Pero para eso tenemos que aprender a usar nuestro raciocinio, a relacionar los temas avanzados de las otras materias, y lo vamos a poner en práctica nosotros aquí, que me imagino que dentro de su programa de cirugía 2 está la patología tal vez de trombosis mesentérica, o por lo menos lo nombraron. Entonces la clasificación se hace por el tiempo, por eso se habla de isquemia mesentérica aguda y además de la isquemia mesentérica crónica. Por su localización, la que afecta al intestino delgado y la que afecta al intestino grueso. Y para eso nos acordamos de la irrigación.
del intestino delgado y hasta la mitad del colon transverso. Sabemos que está dada por la mesentérica superior. El colon izquierdo está dado por la mesentérica inferior y la parte más baja del colon, sigmoide y recto, por la mesentérica inferior, por las pudendas, por las hemorroidales superiores y por las hipogástricas, ¿verdad? Recordando un poquito de anatomía. Por los vasos envueltos, o sea, por los vasos que están comprometidos, tenemos la arteria, las arteriolas, las venas y las vénulas. O sea, que toda esta circulación terminal es la que primero se va a afectar. Y ahí nos acordaremos de lo que aprendimos en fisiología, la famosa vis a tergo. ¿Recuerdan qué es la vis a tergo? La vis a tergo es el último empujoncito que da la presión arterial para transformarse en vena. O sea, los capilares arteriales, la presión de los capilares arteriales para transformarse en capilares venosos. Esa presión, a eso se llama vis a tergo. En cuanto a la fisiopatología, el intestino está protegido por la extensa red de colaterales. Ustedes han visto en fisiología, cuando han hecho circulatorio, han visto en el mesenterio del sapo, en cómo se ve la gran avenida de la circulación y sus colaterales, ¿no ven? Si el flujo disminuye por un prolongado periodo, se produce una lesión. ¿Y cuál es esa lesión? Isquemia. Fíjense ustedes lo que pasa en la circulación espláncnica. El flujo oscila entre 1500 y 1800 ml por minuto por la gran cantidad de colaterales que tiene. El intestino puede soportar un 75% de disminución del flujo durante 12 horas sin lesiones intestinales significativas, también gracias a esta gran circulación colateral. El flujo sanguíneo del intestino está regulado por el sistema nervioso simpático, los factores humorales, los vasoconstrictores como la angiotensina 2 y la vasopresina, y los vasodilatadores como la hipercalemia, la hiperosmolaridad, el dióxido de carbono elevado, las prostaglandinas y los leucotrienos, que son vasoconstrictores espláncnicos. Entonces, hay una batalla entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores, hasta que estos vasodilatadores son vencidos y empieza la vasoconstricción, que es el peor componente de la trombosis mesentérica. Los factores vasodilatadores como la papaverina son capaces de revertir el efecto del vasoconstrictor, en principio, antes de las 12 horas. Como se produce la obstrucción de las arterias intestinales, la reducción de la presión de las arterias distales desencadena la apertura de colaterales. Es lógico. Después de varias horas, las arterias distales empiezan a producir el espasmo, a disminuir su flujo en las colaterales. Y es cuando se da la famosa isquemia mesentérica total. Las lesiones originales por la isquemia se deben inicialmente a la hipoxia. La hipoxia es la que tenemos que cuidar en todas las patologías y sobre todo en aquellas patologías asociadas a alteraciones vasculares y alteraciones asociadas a un trauma. Tras un periodo de isquemia, la primera consecuencia es la pérdida de un gran volumen circulatorio y proteínas en la luz intestinal. A esto lo que se llama tercer espacio. Se produce un edema de la pared intestinal y transferencia de líquido en la pared peritoneal.
¿Recuerdan ustedes, chicos? Yo les he hablado varias veces, y en cirugía 2 con seguridad que lo han hecho. ¿Cómo se ve radiológicamente una obstrucción de intestino delgado? ¿Se acuerda usted, Carla? ¿Cuál es la imagen típica de una obstrucción de un intestino delgado? Andrea, ¿se acuerda usted? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las 3 imágenes que uno ve en una obstrucción de intestino delgado en una radiografía de abdomen? ¿No era ahí lo de la radiografía en monedas amputadas? Sí. Eso. Imagen de signo de moneda, imagen de pila de moneda. ¿Qué más? Usted que extraña la clase presencial, extraña mucho. Niveles hidroaéreos múltiples. Y 3, el signo de revoque. Hemos dicho que es el edema que presenta en la pared del intestino. Aquí se ve así. Se produce un edema en la pared intestinal y transferencia de líquido de la pared a la pared peritoneal. Entonces, en un paciente con una trombosis mesentérica, en la radiografía de abdomen va a haber eso. Por eso le decía yo al comienzo que el alto índice de sospecha nos va a ayudar a hacer un diagnóstico y además a hacer diagnóstico diferencial. ¿No ven? Es muy importante que nosotros sepamos leer una radiografía. Les dije también y les he dicho muchas veces que lo que tenemos que hacer es saber por qué pedimos un estudio, saber por qué pedimos. Quien busca lo que no sabe encuentra lo que no debe. Si vemos edema, va a haber niveles hidroaéreos, va a haber imagen pila de moneda porque es delgado. Entonces vamos a nuestro diagnóstico diferencial. Obstrucción intestinal, 1, hilo metabólico por deshidratación, pérdida de líquido y electrolito, y 3, una trombosis mesentérica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente, por los antecedentes cardiológicos, hipertensivos que tenga el paciente. Si estamos pensando en un hilo metabólico, ¿qué vamos a hacer? Pedir laboratorios y vemos si realmente ese paciente tiene o no electrolitos normales. Si sus electrolitos son normales, significa que el paciente tiene o una obstrucción o una trombosis. Alto índice de sospecha, saber interpretar un laboratorio y hacer una buena historia clínica. La invasión bacteriana no ocurre hasta pasar las primeras 24 horas a expensas de las bacterias anaerobias. Y también vamos a ver en la radiografía enfisema en el intestino, pensando en bacterias anaerobias. La bacteriemia afecta inicialmente al territorio portal y no aparece en cultivos sistémicos hasta las 48 horas, antes de que se produzca la perforación intestinal. Vean ustedes por todas estas cosas lo difícil que es hacer el diagnóstico de una trombosis mesentérica. Epidemiología y etiología. La isquemia mesentérica aguda ocurre aproximadamente en el 0,1% de las admisiones hospitalarias. ¿Ven? No es frecuente. Su frecuencia aumenta ligada al envejecimiento, o sea, a la edad, a la supervivencia de pacientes con graves enfermedades cardiovasculares. Por eso que la historia clínica, chicos, tiene que ser muy bien elaborada. No tengan flojera de preguntar, no tengan flojera de revisar al paciente, no tengan flojera de hacer una buena historia clínica.
se van a destacar como internos buenos, haciendo una buena historia clínica y estudiando su patología, estudiando a su paciente. La enfermedad mesentérica crónica está presente en el 18% de los pacientes mayores de 65 años y en el 70% de los que se someten a bypass, son los que se someten a bypass aortofemoral. La mortalidad de la isquemia aguda mesentérica es alrededor del 71%. Ven que la mortalidad es demasiado alta. A veces uno entra a quirófano, hace la laparotomía y encuentra una trombosis mesentérica total, donde todo el intestino está negro. No hay nada que hacer, es cerrar y esperar que el paciente se muera, así de grande. O tal vez lo que puede hacer es resecar la parte necrosada y si le queda algo de intestino delgado, hacer una ostomía y hacer un second look, o sea, una segunda mirada en 24-48 horas para ver si ese intestino que quedó mantiene su vitalidad o ya no hay nada más. La tasa de supervivencia aumenta conforme se diagnostican y se tratan en las primeras 24 horas. Toda patología es así. Si usted la diagnostica temprano y hace el tratamiento oportuno, el paciente se va a salvar. Los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes son embolia de la arteria mesentérica superior entre 33 al 50%, isquemia mesentérica no oclusiva 25%, trombosis de la arteria mesentérica superior 10%, isquemia segmentaria focal 5%, porque pueden haber isquemia focalizada. Miren, la hernia estrangulada, el vólvulo, la intususcepción y las bridas constituyen otra causa no vasculares de isquemia mesentérica. Si ustedes recuerdan, hernia estrangulada no es lo mismo que hernia atascada. La hernia atascada es aquel paciente que tiene una hernia que se atascó, pero no pasaron de las 6 horas. En cambio, la hernia estrangulada es aquella que ya tiene alteraciones vasculares, incluso se ve algo de isquemia en la piel del paciente. Se puede ver. Entonces es una hernia estrangulada. El vólvulo también, si pasa de 24 a 48 horas ya hay isquemia. La intususcepción es rara. Generalmente la intususcepción es patología de niños por el hiperperistaltismo que tiene. Me imagino que en pediatría han visto esta alteración ustedes. Es cuando el ilion se introduce en el colon, ¿no? El ilion terminal generalmente. Por eso que hay intususcepciones iliocecales, colocolónicas, que son raras. Pero tiene que haber algo que lo desencadene: el hiperperistaltismo, un divertículo, un pólipo, que son los desencadenantes de la intususcepción, o sea que el intestino se mete sobre el intestino, digamos. Y lo más común son las bridas, las adherencias, ¿no? Constituyen las causas no vasculares de isquemia mesentérica. Etiología de la isquemia mesentérica aguda. En cuanto a la oclusión arterial, tenemos la embolia arterial, trombosis arterial, la disección o traumatismo arterial. Hablamos de la disección aórtica, síndrome de compresión del tronco celíaco, embolismo tumoral, fibrosis retroperitoneal. La trombosis venosa mesentérica, situaciones de hipercoagulabilidad, coagulopatía, procesos tumorales, policitemia, deshidratación, hipertensión portal, síndrome de Busch-Chiari, insuficiencia cardíaca congestiva, son parte de las trombosis mesentéricas venosas. En cuanto a la no oclusiva, shock hipovolémico, fallo cardíaco agudo grave, consumo de tóxicos, glutamina, cocaína y dioxina, o el síndrome post-arterectomía. Isquemia mesentérica aguda oclusiva. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El 60% de los casos se da en mujeres en cierta década de la vida. Presenta algún factor de riesgo cardiovascular,
como arteriosclerosis, insuficiencias cardíacas, arritmia, valvulopatía, infarto agudo de miocardio reciente. Dolor abdominal en el 95%. Ese es lo que primero vamos a encontrar. Y este dolorcito lo vamos a encontrar en muchas patologías, por supuesto. Es el síntoma más frecuente y llamativo. Es grave y es persistente. Y es de localización difusa. O sea, encontramos el famoso signo de genodemusis, o sea, dolor a la palpación, a la compresión y descompresión en cualquier parte del abdomen. Signo de genodemusis, igual que la peritonitis. Náusea en el 44%, vómito 35%, diarrea 35%. Hematoquesia 16%. Por eso que todo paciente con dolor abdominal es imperativo hacer el tacto rectal. Es imperativo. La anorexia, el estreñimiento son también frecuentes, pero después de las primeras 24 horas. ¿Por qué el estreñimiento? Porque no hay peristaltismo. No hay peristaltismo. Por eso hay éstasis del intestino. La distensión abdominal. Si hay parálisis va a haber distensión. ¿No es cierto? Está presente casi siempre en todos los pacientes. Cualquier paciente con este signo se debe sospechar de isquemia. Pero descartemos vólvulo, por eso interrogatorio e historia clínica. La fiebre es rara, además que tardía, salvo en los casos avanzados. El sangrado intestinal de heces venosa es más frecuente en la isquemia colónica. En los ancianos el dolor es menos importante y se manifiesta con signos inespecíficos como estatus mental 29% y taquipnea 35%. ¿Por qué? Por los mismos cambios anatómicos y fisiológicos que presenta un paciente mayor, ¿verdad? El objetivo del clínico, de nosotros, de ustedes que van a ser internados, debe ser sospechar de la enfermedad para llegar a un buen diagnóstico. El alto índice de sospecha. Secuencia de hechos clínicos en la isquemia mesentérica aguda oclusiva. ¿Cuáles son los estadios clínicos? En la embolia la secuencia es muy rápida. En la trombosis puede ser tardía. Hiperactivo comienza inmediatamente tras la oclusión vascular. El hiperperistaltismo, el dolor grave y los escasos hallazgos. En la parte clínica e imagenológica. En la isquemia que presenta parálisis, el dolor es menos frecuente, es continuo y es difuso. Hay disminución o abolición de los ruidos intestinales y distensión abdominal. Basta que no haya peristaltismo, va siempre aparejado de distensión. Desórdenes electrolíticos. Por el gran secuestro de líquido que tiene, por este tercer espacio, por el edema de las paredes de intestino, va a haber siempre alteraciones en sus electrolitos. Por estos pacientes requieren por lo menos 2 veces por día hacerle sus líquidos y electrolitos. Control. Eso consiste en un rápido deterioro del paciente con graves alteraciones hidroelectrolíticas que se hacen irreversibles. La leucocitosis es común, hablando de marcadores serológicos. Superior a los 15.000, nos van a sospechar una peritonitis de origen apendicular. Por eso el antecedente quirúrgico también es importante consignarla en la historia clínica.
Esto 15.000 con el 75% de los casos. Y fíjense que resulta escasamente específica, no es propia, por supuesto. Las alteraciones de la creatinina y la urea también reflejan la hemoconcentración en estadios avanzados. Es lo que decíamos al principio cuando hablábamos de la famosa circulación esplánica. La acidosis metabólica apoya el diagnóstico y precede al desarrollo del shock. El lactato se encuentra elevado en el 91% de los casos de isquemia mesentérica. La elevación del fósforo sérico precede a la isquemia irreversible. La elevación de la creatinquinasa, la lactodeshidrogenasa, la aspartato transferasa, la fosfatasa alcalina son laboratorios que debemos pedir ante la sospecha de una trombosis mesentérica. Diagnóstico radiológico, una radiografía simple, aspecto normal en estadios clínicos iniciales. Normal. Progresivamente se encuentran dilataciones de asas, con edema de pared, el famoso signo de Reboe, entonces no es mentira lo que hablamos. Y más adelante, neumatosis de la pared, lo que les decía que va a haber enfisema en la pared del intestino. Y gas portal. Pero generalmente esto es un hallazgo tardío. La angiografía selectiva constituye el gol estándar para hacer el diagnóstico de la isquemia mesentérica. Su sensibilidad oscila entre 90 y 100% y la especificidad alcanza al 100%, o sea que la angiografía selectiva es el método de diagnóstico inicial, pero no hay en todos los hospitales, es 100% operador dependiente, necesitamos un imagenólogo intensivista, invasivo que haga este estudio. Además permite hacer tratamiento mediante la perfusión de fármacos vasodilatadores o fibrinolíticos. Es obligatorio en el caso de isquemia crónica, en la aguda no se realiza frecuentemente por sus dificultades de disponibilidad y la cirugía no debe retrasarse por el riesgo de poner en riesgo la vida del paciente. Mientras más isquemias, mientras más intestino comprometido tenga, más riesgo de vida. Otra desventaja son el riesgo de nefrotoxicidad, su costo y el consumo de tiempo. La angiotomografía. Necesitamos alguien que la interprete para poder estar seguro de que sí estamos haciendo un diagnóstico adecuado. La tomografía computarizada, disponible en las urgencias de la mayoría de los hospitales, alcanza una sensibilidad superior al 90%. Permite descartar otras causas origen de la clínica, como la perforación intestinal, la obstrucción y la pancreatitis. Su especificidad solo alcanza el 100% en caso de isquemia mesentérica secundaria a trombosis venosa. La resonancia magnética es excelente para evaluar permeabilidad de los vasos mesentéricos. Su resolución es insuficiente para evaluar émbolos distales y situaciones de bajo flujo. Por eso es que mejor uno dice abdomen agudo quirúrgico y se va a cirugía. Esperar que consigan el material que venga el radiólogo, van a pasar por lo menos 12 horas. Si usted entra al quirófano y encuentra un cuadro de este tipo, usted tiene que ir a buscar la mesentérica superior, el origen de la mesentérica superior. ¿Y cuál es el punto de referencia para encontrar la mesentérica superior? Está nuestro ayudante de anatomía por ahí.
¿Dónde emerge la mesentérica superior? ¿Cuál es el punto de referencia para que usted pueda buscar? El ángulo de Tracy, el ligamento de Tracy. Usted abre el ligamento de Tracy y debajito del ligamento de Tracy está el tronco de la mesentérica superior. Entonces hace una arteriotomía, mete una foga aproximaria distal y va a sacar el trombo, el coágulo que está obstruyendo esa arteria. Entonces, esta ecodoppler procura una excelente especificidad, pero una sensibilidad limitada, debido a que permite solo el estudio de la porción inicial de los grandes vasos del planeta. La visualización de estenosis o oclusión en los vasos no son diagnosticados de isquemia. El flujo a través de la arteria mesentérica superior es muy variable, lo que hace su interpretación muy difícil. Es incapaz de diagnosticar la isquemia mesentérica no oclusiva. Entonces, dolor abdominal intenso, distensión, niveles hidroaéreos, los 3 signos de una obstrucción intestinal, antecedentes cardiovasculares del paciente, es mejor hacer una laparotomía. Su ejecución es difícil en pacientes con dolor y abundante gas intestinal, entonces mejor es cirugía. Otros test diagnósticos que nos permitan aproximarnos a un diagnóstico de trombosis o isquemia mesentérica. El lavado peritoneal en animales de experimentación se ha observado una elevación de los leucocitos, el fosfato inorgánico, el DHL, la aldolasa, la fosfatasa alcalina y los ácidos lácticos, pero no se han realizado validación en humanos. El diagnóstico la técnica de lavado peritoneal es más que todo para detectar sangrados en pacientes con trauma. Cuando usted no tiene el disponible equipo para hacer un ECOFAS, usted hace el lavado peritoneal diagnóstico y va a encontrar más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, amilasa, bacterias, y ese diagnóstico es positivo y ese paciente va a quirófano. La laparoscopía, sí, ahora está en boga todos los abdómenes agudos con sospecha. Usted hace una laparoscopía diagnóstica y va a encontrar el cuadro. Si lo puede resolver por laparoscopía, lo resuelve. Si no, tendrá que hacer una laparotomía exploradora. Entonces, se ha utilizado como método alternativo de diagnóstico, aunque pasa por alto las lesiones de la mucosa, no se la ve. Y peor que este método de laparoscopía, que consiste en inflar el abdomen, llenarle aire el abdomen, pero ese aumento de la presión por el aumento del líquido en la cavidad abdominal está provocando en el paciente un síndrome compartimental abdominal. Y ese síndrome compartimental abdominal, ¿qué va a pasar? Si de por sí este paciente ya tiene alteración de la circulación esplácnica, entonces el síndrome compartimental provocado por la laparoscopía va a aumentar sus alteraciones vasculares. Endoscopía digestiva alta y baja. La endoscopía digestiva alta es muy difícil que se pueda hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque el endoscopio llega solamente hasta estómago o duodeno. Entonces es muy difícil. La endoscopía digestiva baja o la colonoscopía no va a determinar solamente alteraciones isquémicas que presente el colon y no el intestino delgado. El tratamiento. Reanimación agresiva para corregir todos los factores desencadenantes y se controlen las alteraciones fisiopatológicas.
¿Qué vamos a corregir? La deshidratación, la acidosis, el deterioro hemodinámico del paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen su medio interno completamente alterado. Eso hay que corregirlo. Iniciando el tratamiento como cualquier paciente vía periférica. Dada la proliferación bacteriana, debe administrarse antibióticos de amplio espectro. Se debe comenzar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. En la mayoría es obligatorio realizar una laparotomía exploratoria, en la mayoría, porque el dolor no cede. Antes de que los signos de irritación peritoneal aparezcan, empiezan siempre con dolor tipo cólico. El hallazgo típico en la embolia pura es un yeyuno normal, con pulsos presentes, lo que refleja un émbolo distal de origen de la arteria mesentérica superior. En la trombosis la afectación es más extensa, inclusive las primeras porciones del yeyuno proximal. En la trombosis. La trombosis es más agresiva que la isquemia. En la embolia pura, la embolectomía con catéter de Fogarty suele ser suficiente para restablecer la perfusión. Se efectúa en el ángulo entre el mesocolon transverso y la raíz del mesenterio del intestino delgado, o sea, a nivel del ángulo de raíz. Se localiza la arteria mesentérica superior, se diseca 2 a 3 centímetros por debajo del páncreas y se hace la arteriotomía y se pasa o se explora con la Fogarty. Y la localización del émbolo, si es que está cerca, si es proximal, lo vamos a palpar. Se efectúa una arteriotomía longitudinal directamente sobre el émbolo, igual que el tratamiento de un hilio biliar. Usted por palpación encuentra el cálculo y sobre el cálculo, o sea, donde está obstruido el intestino por el cálculo, hace la enterotomía. Se extrae el coágulo y posteriormente los fragmentos residuales con un catéter de Fogarty y puede poner o debe poner fibrinolítico intraarterial. Restablecida la circulación arterial, se debe valorar la viabilidad intestinal y esperar unos 15 a 30 minutos antes de proceder a la resección. Para ello son útiles la presencia de los pulsos, coloración normal y el peristaltismo, o utilizar Doppler si es necesario. Se prefiere una resección intestinal económica, o sea, solamente lo que esté necrótico, sin incluir las áreas de dudosa viabilidad. Y eso usted lo puede recalentar con suelo fisiológico tibio, compresas tibias, y va a ver si el intestino recobra su color. Si recobra un porcentaje, ponerle 40-50%, ese segmento no lo reseca. Reseque aquello que no cambió de color, o sea, todo lo que está necrosado. Los bordes dudosos del intestino pueden anastomosarse, dejarse cerrada o extraerse como doble ostomía. O sea, tipo miculis, una ostomía tipo miculis, o sea, las dos bocas proximal y distal abocadas hacia la pared abdominal. Los procedimientos de second look han demostrado su utilidad, se realizan entre 24 y 48 horas después de haber realizado la primera cirugía. O lo puede dejar en la parostomía contenida para poderlo revisar de nuevo. La política de second look debe ser selectivo para pacientes dudosos. Aquellos que están necrosados se reseca todo y si no hay donde anastomosar, ese paciente en 24 a 48 horas muere.
El empleo de trombólisis local en el tratamiento de las embolias mesentéricas es más aceptada actualmente en el manejo de la isquemia mesentérica aguda. Evolución y resultado. La isquemia mesentérica aguda presenta una evolución fatal en la mayoría de los casos. Se encuentran tasas de mortalidad entre el 60 y el 100%. Por eso, el diagnóstico o la sospecha diagnóstica y el tratamiento rápido es la que mejora esta tasa de mortalidad. Se evidencian las tasas de mortalidad precoz en los primeros 30 días del 24 al 81%. O sea que esos pacientes que hicieron anastomosis pueden todavía presentar mortalidad en los primeros 30 días y alta mortalidad. El diagnóstico y el tratamiento precoz mejoran el resultado. Una vez superado con éxito el episodio agudo, a largo plazo, estos pacientes presentan toda la supervivencia, tasa de supervivencia entre el 18 y 54% a 5 años. Solamente a 5 años. Las complicaciones más frecuentes presentes aproximadamente en el 30% son de origen pulmonar o de fallas multiorgánicas. Otra complicación es la necesidad de nutrición parenteral de forma crónica. Como hay un intestino corto, se presenta el famoso síndrome del dumping o el dumping intestinal, un tránsito intestinal acelerado. Pacientes que depletan líquidos y electrolitos. Y la alimentación parenteral es la que los salva generalmente a estos pacientes. Pero el costo es demasiado alto. Uno, las vellosidades del intestino desaparecen porque no son activadas por lo que usted come o por lo que el paciente come. El meso del intestino se calcifica. No recuerdo ahorita el nombre, pero tiene un nombre. Se calcifica el meso. Y al calcificarse el meso le está quitando la irrigación al intestino. 1 y 2, va a producir obstrucción. Permítame un ratito, voy a contestar una llamada urgente. Aló, doctora. Buen día. Dígame. ¿Está bien? No, nada. Está bien, no necesita nada. Amor, sí, está bien, está bien. Está bien, no es nada especial, doctora. Su analgésico y su dieta por lo menos unos 10 días. Sí. A usted, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Otra complicación es la necesidad de nutrición parenteral, entonces, que hay que tener en cuenta. Esa calcificación del meso produce isquemia y produce obstrucción por la calcificación que presenta. Entonces, son pacientes que tienen una mortalidad altísima, incluso en el postoperatorio, cuando quedan con un intestino corto. En resumen, la isquemia mesentérica aguda presenta una elevada mortalidad mayor en la de causa trombolítica. ¿Cuáles son los síndromes clínicos mesentéricos? Embolia de la arteria mesentérica superior. Constituye entre el 33 y el 50% de los casos de isquemia mesentérica aguda y su origen principal es la fibrilación auricular. Aparece dolor abdominal de instauración brusca y localización variable de suficiente intensidad como para reclamar atención médica urgente. No se acompaña de signos de irritación peritoneal, solo dolor espasmódico. Suele describirse como de dolor abdominal grave que no se corresponde con la exploración física. Hay vómito en la mitad de los casos y diarrea en aproximadamente un tercio. Y si el cuadro es de más de 48 horas, son diarreas sanguinolentas.
La La exploración física muestra un aumento de los ruidos hidroaéreos y la distensión. La presencia de patología embolígena asociada al dolor abdominal de inicio brusco sugiere la presencia de un cuadro isquémico. La presencia de patología embolígena asociada al dolor abdominal de inicio brusco sugiere la presencia de un cuadro isquémico. Lo repetí 2 veces. El valor de la radiología simple de abdomen es limitado, porque hay otras patologías que se parecen. La angiografía alcanza una sensibilidad de 94% y una especificidad de 96%. El comienzo puede ser más insidioso y llama la atención los signos de hipovolemia y shock. La presencia de arteriosclerosis en otro territorio o de factores de riesgo cardiovascular pueden hacernos sospechar la trombosis arterial aguda. El cuadro clínico es igual al de la embolia. Se diferencia porque el dolor puede ser de comienzo más gradual. Se asocia a la distensión abdominal y los signos de deshidratación. Y son más frecuentes las náuseas, los vómitos, la diarrea con sangre microscópica. La arteriografía o la angiotax muestra la oclusión de la arteria mesentérica superior en el origen. Isquemia mesentérica aguda no oclusiva. Entre el 10 y el 20% de la isquemia mesentérica aguda ocurre sin que exista una oclusión orgánica de los grandes vasos arteriales o venosos. Lo que provoca la isquemia mesentérica aguda no oclusiva se produce por una vasoconstricción intensa de la circulación mesentérica. La mayoría de las se presenta en el contexto del fallo cardíaco grave, por lo que se asocia a la exacerbación de la insuficiencia cardíaca congestiva crónica y al fallo cardíaco tras el infarto agudo de miocardio. Fármacos digitálicos pueden contribuir a la respuesta espástica excesiva de la circulación mesentérica, ya que aumenta la presión portal. ¿Cuál es la clínica de la trombosis o isquemia mesentérica aguda no oclusiva? Dolor abdominal es el síntoma más importante. Shock y fallo cardíaco grave. Distensión abdominal, fiebre, leucocitosis o sangrado digestivo hacen sospechar la presencia de isquemia mesentérica no aguda. Dolor abdominal, shock y fallo cardíaco grave, distensión abdominal, fiebre, leucocitosis o sangrado digestivo hacen sospechar la presencia de isquemia mesentérica no oclusiva. No existe estudio que confirme la presencia de un cuadro isquémico no oclusivo. La ecodoppler, la angiotomo o la angioresonancia o la tomografía computarizada helicoidal no son tan útiles en el diagnóstico de este cuadro. Signos, sintomatología y sospecha es lo que nos va a servir. La angiografía aórtica y mesentérica supone el mejor método de diagnóstico disponible. Hallazgos arteriográficos en la isquemia intestinal no oclusiva. Ensanchamiento en el origen de las ramas mayores de la arteria mesentérica superior. Irregularidades en las ramas intestinales, signos de la cuerda de salchipapas. Espasmo de las arcadas intestinales. Mal relleno de los vasos intramurales. Mayor grado de reflujo aórtico. Enlentecimiento del flujo y disminución del llenado periférico.
¿Cuál es el tratamiento de la isquemia mesentérica no oclusiva? La mejora de la perfusión intestinal en el manejo de la isquemia mesentérica no oclusiva depende fundamentalmente del tratamiento médico. En primer lugar, controlar la hipoperfusión sistémica, a la vez que se realiza el tratamiento de la patología desencadenante. Eliminar el empleo de digitálicos y de fármacos vasopresores. En los casos secundarios, estos medicamentos, por ejemplo, que hablamos, digitálicos, vasopresores, no lo damos en personas jóvenes, ¿verdad? Generalmente se da en personas con problemas cardíacos o en personas mayores. Entonces es una patología generalmente de personas mayores o con antecedentes cardiovasculares. En los casos secundarios al consumo de tóxicos, como la cocaína, la ergotamina, se recomienda el empleo de terapia anticoagulantes. El tratamiento propuesto por Valley hace 25 años sigue siendo el que presenta mejores tasas de supervivencia. Imagínense ustedes. Se inicia con una perfusión continua de papaverina intraarterial. El diagnóstico arteriográfico a 60 miligramos por hora. Vean esto. Si no existe o remite el peristaltismo en 30 minutos, se mantiene la perfusión y se repite la arteriografía a las 24 horas. Para eso necesitamos porque nuestros hospitales tengan estos equipos y tengan los especialistas, ¿verdad? Si aparecen los signos de peritonismo, se requiere la laparotomía exploradora y se mantiene la papaverina intraoperatoria y postoperatoria. El tratamiento quirúrgico en la isquemia no oclusiva se limita a la dilatación y resección del intestino, identificación y resección del intestino no viable, como en cualquier patología. Evolución y resultado. Existe una elevada morbi-mortalidad asociada a la extensión de la necrosis intestinal. Fíjense que todas las patologías de origen vascular siempre es difícil. Existe mortalidad elevada en todas las patologías. Por tratarse de pacientes críticos desde el momento inicial, en los que además se sospecha clínica existe una sospecha clínica y diagnóstica, suelen estar diferidos. Los resultados son peores en la isquemia no oclusiva. Refieren tasa de mortalidad inicial entre el 70 y 100% con tratamiento vasodilatador local o sin él. En resumen, las trombosis o las isquemias mesentéricas agudas y crónicas, oclusivas o no oclusivas, son de muy alta mortalidad. Isquemia mesentérica aguda por trombosis venosa. ¿Cuál es su fisiopatología? Para que la trombosis venosa mesentérica aguda desencadene un episodio de isquemia mesentérica, es necesaria la afectación de la vena mesentérica superior. La trombosis venosa mesentérica extensa compromete el drenaje sanguíneo intestinal, condicionando la aparición de un secuestro de fluido, tercer espacio, que provoca situaciones de hipovolemia y hemoconcentración. Etiología de la trombosis venosa mesentérica. Primaria en el 30% de los casos y secundaria en el 60%. En la primaria, policitemia vera, anemia falciforme, déficit de la antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, desfibrinogenemia, alteraciones plaquetarias, enfermedad mieloproliferativa, déficit de cofactor heparina 2, embarazo, puerperio, anticonceptivo, carcinomatosis. Fíjense ustedes, chicos,
que todos estos factores están no solamente a nivel de la circulación mesentérica, sino también en miembros. El embarazo, el puerperio, los anticonceptivos, las carcinomatosis, son patologías venosas, o sea, provocan alteraciones venosas. Secundarias: esclerosis de varices esofágicas, corto sistémico, sepsis intraabdominal, pancreatitis aguda crónica, neoplasia intraabdominal, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal y trauma abdominal. Y las idiopáticas, o sea, de causas desconocidas, el 10%. ¿Cuál es la clínica de la isquemia mesentérica venosa? En la trombosis venosa mesentérica no hay predominio entre hombre y mujer. Se pueden presentar en edades más tempranas. Generalmente lo hacen por encima de los 50 años. Es una patología muy poco frecuente. La sintomatología, como en todos los problemas vasculares, es el dolor abdominal cólico, no localizado y desproporcionado con los hallazgos en la exploración. O sea, el paciente refiere mucho más dolor que lo que usted encuentra a la palpación, por ejemplo. La intensidad, las características y el tiempo de instauración a 4 semanas. O sea, es crónico. Otros síntomas frecuentes es la anorexia y la diarrea, ocasionalmente con sangre. Diarrea crónica sospechemos de un problema vascular venoso, mesentérico venoso. La mayoría de las trombosis venosas mesentéricas son secundarias. En el interrogatorio se encuentran factores predisponentes a la trombosis venosa. La trombosis venosa en las extremidades también hacen sospechar de trombosis venosa mesentérica. En la exploración física, el hallazgo más constante es la distensión abdominal, más llamativo que el timpanismo que la acompaña. Se debe fundamentalmente al edema de la pared intestinal y al secuestro del líquido. Entonces, todos estos pacientes presentan signos de deshidratación. El diagnóstico de la isquemia mesentérica por trombosis venosa: no existen datos clínicos de laboratorio o de radiología simple, no hay. Hallazgo inespecífico, leucocitosis, que no es propio de ello. Hemoconcentración, elevación de los niveles de lactato. Se necesita un alto índice de sospecha para llegar al diagnóstico. Los antecedentes familiares que sugieran fenómenos de hipercoagulabilidad, procesos tumorales, cirugía o traumatismo abdominales recientes. El ecodoppler para hacer diagnóstico permite una visualización directa de la vena mesentérica superior y el sistema porta. Entonces necesitamos, o sea, es un método de operador dependiente. Necesitamos alguien que lo haga, que lo interprete. Parece un buen método de diagnóstico, sin embargo, está limitado por ser un método explorador dependiente y por el dolor y la distensión por gases abdominales dificultan el diagnóstico. La angiografía aórtica y mesentérica selectiva fue el método de diagnóstico principal. En la actualidad, la tomografía computarizada helicoidal con contraste ha desbancado a la angiografía mesentérica. El hallazgo principal es la dilatación de la vena mesentérica o de la porta. Otros hallazgos radiológicos son la presencia de gas en la pared del intestino. El tratamiento inicial es médico y se reserva la cirugía para casos con sospecha de necrosis intestinal o peritonitis y radiológicamente la neumatosis intestinal. Establecer el soporte hemodinámico y corregir la hemoconcentración y la acidosis metabólica son la base del tratamiento.
Instaurar la cobertura antibiótica de amplio espectro y de compresión con sonda nasogástrica y o rectal. El tratamiento principal es la anticoagulación. Iniciar en todos los casos, incluso intraoperatoriamente. La terapia anticoagulante ha demostrado la mejoría de la supervivencia inicial. La cirugía no es imprescindible en el tratamiento de la trombosis venosa mesentérica, reservándose para casos de que sea necesaria la resección intestinal por necrosis y signos de irritación peritoneal o deterioro hemodinámico. Y aquí nos va a ayudar mucho la laparoscopía para ver el grado de necrosis que esté presentando el paciente. La cantidad de intestino a resecar debe establecerse con prudencia. Los pacientes deben ser manejados con política de second loop. Resecar lo isquémico, poner vasodilatador, y el mejor vasodilatador local son los paños calientes o suero caliente. Y resecar solamente aquello que no cambió de color. Pueden hacer ostomías tipo Mikulicz o pueden hacer anastomosis, pero en 24 horas hay que revisarlo de nuevo para ver si esa anastomosis está yendo bien. La isquemia mesentérica crónica es la entidad patológica derivada de la disminución en el aporte sanguíneo al intestino, de instauración lenta y progresiva. Siempre es secundaria a la oclusión arteriosclerótica. Su afección favorece el desarrollo de una amplia red de circulación colateral, por lo que es frecuentemente asintomática. Su fisiopatología se refiere a la afección arteriosclerótica de los troncos mesentéricos, es frecuente en un 10% en las autopsias y un 27% de la ortografía. Existen varios circuitos de conexión arterial. Las arterias pancreatoduodenales que interactúan el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. La arcada de Riolan, esta es otra estructura importante en la parte quirúrgica, que establece la conexión entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, desarrollándose en presencia de lesión del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Colateralidad desde las arterias hipogástricas con la arteria mesentérica inferior, o sea, se formación. Fisiológicamente, tras la ingesta se produce una vasodilatación del intestino o del territorio esplácnico y aumenta el flujo arterial intestinal, fundamentalmente hacia el intestino delgado y el páncreas. Entonces también el páncreas puede comprometerse con esta patología. Esta hiperemia, que es máxima en unos 30 a 90 minutos y persiste de 4 a 6 horas. La etiología de la isquemia mesentérica crónica es la oclusión o estenosis grave de origen arteriosclerótico de los grandes vasos mesentéricos. Entonces, esta es una patología generalmente de personas mayores. Otras causas infrecuentes de isquemia mesentérica crónica son las displasias fibromuscular, la panarteritis nodosa, la enfermedad de Takayasu o el síndrome de compresión del tronco celíaco. Según la clínica, cursa frecuentemente de manera asintomática, por eso que es crónica, por lo que resulta necesaria la afección de más de un tronco arterial principal para que aparezcan síntomas. La isquemia mesentérica crónica se manifiesta en 3 mujeres de cada hombre, o sea, una relación 3-1. La edad media es entre 60 y 65 años. Entre los factores de riesgo destacan el tabaquismo, la hipertensión arterial. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal postprandial de larga evolución, intenso, profundo y en ocasiones cólico,
e irradiado a la espalda. Aparece entre 15 y 30 minutos después de la ingesta y se mantiene durante 1 a 3 horas. Dolor abdominal tipo cólico postprandial de tiempo crónico, sospechar una trombosis mesentérica crónica. Los pacientes presentan miedo a la ingesta y la evitan. En el 90% de los casos hay pérdida de peso. Y podemos pensar en esa pérdida de peso que tengan una patología oncológica, ¿no? Pueden aparecer tanto estreñimiento como diarrea. No aparecen signos de peritonitis. El diagnóstico, generalmente clínico, debe sustentarse con un alto índice de sospecha. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante pruebas de imagen, la arteriografía aórtica y mesentérica, que son las de mayor utilidad. Entonces, el tratamiento consiste en la corrección del déficit de la circulación arterial mesentérica y deja pocas posibilidades de tratamiento médico. Y el tratamiento quirúrgico excepcionalmente. Estos pacientes presentan cuadros de malnutrición que aumenta la morbimortalidad. La revascularización mesentérica puede realizarse mediante técnica quirúrgica o endovascular. La técnica que más se emplea es el bypass con material protésico autónomo. En cuanto a los resultados, no hay un patrón homogéneo en todas las distintas series quirúrgicas. La mortalidad precoz en los primeros 30 días o antes de alta hospitalaria incluso. La isquemia mesentérica crónica es menor que la isquemia mesentérica aguda, entre el 3 y el 11%. La edad avanzada y la cardiopatía o hipertensión asociadas aumentan la tasa de mortalidad. Entre el 80 y el 100% de los pacientes sometidos a revascularización mesentérica experimentan una clara mejoría clínica, con desaparición del dolor abdominal y ganancia de peso. El seguimiento hay que hacerlo mediante ecodoppler, que nos permite detectar y corregir lesiones del injerto de forma precoz y así evitar las trombosis. Este es un signo de una isquemia, pero no por patología vascular, no vasculares, no hepática. Esta es una hernia estrangulada. Bueno, niños, terminamos al fin el tema o la materia de cirugía 3. Quiero recordarles que la única forma de ser buen médico es estudiando. No hay secreto para esto. Yo espero que, bueno, primero agradecerle por haber elegido llevar la materia conmigo y le pido 1000 disculpas si alguna vez fui grosero con ustedes. Me siento contento, aunque nuestra práctica no fue la que queríamos, pero vamos a tener una clase pendiente o 2 de imágenes para que podamos ver. Y 3, el día jueves, que muchos no fueron, solo fueron 2 de quinto, hablamos con el jefe de emergentología y una residente exalumna para que ocupemos la sala, el auditorio en realidad, poder sacar los muñecos y hacer lo que tenemos pendiente, el curso de reanimación cardiopulmonar. Sus compañeros que estuvieron ahí son testigos de que ellos se han ofrecido voluntariamente a hacerlo con todo gusto un sábado por toda la mañana. Y es cuestión de que pase este paro y vamos a ir con ellos, donde podamos ver qué tipo de muñecos hay
qué se puede hacer con ellos, cuántos toras habrá para hacer reanimación, si tienen los pacientes para hacer intubación. Prepararemos un neumotórax, por ejemplo, para poder hacer una inserción del tubo si es que el paciente, el muñeco está para eso. Pero sí o sí hacemos 2 clases de imágenes. Hacemos la clase de reanimación cardiopulmonar toda la mañana, ya eso es un hecho, están comprometidos los emergentólogos del hospital. Ustedes hagan su autoevaluación, cómo les fue este año, qué provecho sacaron, si realmente valió la pena llevarla a la materia así. Pero la materia de emergencia y trauma es una novela. Usted ve un capítulo y quiere ver los otros, y quiere ver y se desespera por ver los otros. Así es la materia de emergentología. Así es la materia de emergencia y trauma. Entonces, les deseo lo mejor en el examen y les deseo un excelente internado. Háganlo con ganas, háganlo con gusto, no midan su tiempo, no tengan asco ni flojera de examinar al paciente. Van a encontrar un montón de patologías si lo examinan bien al paciente. No se enemisten, no se pongan de enemigo con las enfermeras porque van a perder. Al contrario, péguense a ellas que les van a enseñar muchas cosas. El paciente que llega a su servicio en su turno es un tema y hay que estudiarlo. Les deseo lo mejor de aquí para adelante. Tal vez nos encontremos alguna vez en un hospital o tal vez lo pueda ver ya como especialista algún rato. Éxito y bendiciones para todos. Chao, chicos, ¿tienen algo que preguntar o decir? Los escucho. Muchas gracias, doctor, por sus enseñanzas y su paciencia. Y por los consejos, doctor. Gracias por los consejos. Es un gusto. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, estar con ustedes a su lado y estoy ahí para cualquier consulta. Donde sea que estén en su internado, ahí estaré, donde me necesiten. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Estudien, que estamos en lo último. Falta poquito. Estudien, no se cansen. Nadie se cansa, nadie se rinde. Gracias, chicos. Nos vemos en el examen. Felicidades y bendiciones.